respecto a las actividades? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Algo que se nos haya ido? Nada, continuamos entonces. Ok. Maestro, ¿las tareas para cuándo las va a poner para la entrega? ¿Para el sábado o para el viernes? Buena pregunta, y eso sí lo pensé, no sé qué les parezca. Por ejemplo, tenemos para entregar la siguiente clase, tenemos este cuadro de las carnes. ¿Desean ustedes que las dejemos las dos tareas del parcial para el mismo día del examen parcial o quieren irlas desglosando? La tarea ya está hecha. Ustedes pueden decirme si se las pongo al acabar la clase para que le entreguen el siguiente sábado o le entregarían las dos hasta el día del examen, que sería en 15 días, si no me equivoco. El primer parcial sería el 23 de enero. No sé qué les parezca. Porque tengo que poner fecha para que os cierre el Classroom. Dice por aquí en el chat, siguiente sábado. Yo creo que sí, para que no se les vaya acumulando. No sé si se obligan a tenerlas en sábado. Entonces, la siguiente tarea sería para el siguiente sábado. ¿Ok? Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esto. Muy bien. Y por favor, si se me va el tiempo, porque luego en estos temas y cuando las horas son muy cortitas, me pongo a hablar y podemos agarrar la clase del siguiente maestro. Córtenme, métanme freno en mano. Según yo, acabamos 8:40, ¿verdad? Nos queda 1 hora de clase. Sí estoy bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, si nos da tiempo para acabar, incluso podemos, otra cosa que yo les quería decir, no creo que nos dé tiempo, pero si acabamos el tema 10, 15 minutos antes, ahí la dejamos, no tenemos que llevar todas las 2 horas para que se echen ahí algún taco, porque yo creo que sí va de corrido y pues al menos que se coman algo, ¿no? O también, si alguien tiene alguna otra consideración, pues nos podemos quedar después de la clase, las personas que tengan la duda, y ya los demás se pueden salir sin ningún problema. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de tecnología de alimentos. Ahí me decían si me gusta mucho la materia, es de mis favoritas. Bueno, pues digo, de lo mismo digo de todo, así que ya chole con eso. Entonces, ¿quién de los que estamos acá en la sesión puede decirme qué es la tecnología de alimentos? A este momento, al iniciar quinto cuatrimestre, ya están más cerca de la recta final y me da mucha pena realmente de los que dieron de baja, pero espero que puedan retomar. Y espero sean razones pues entendibles, pero bueno, cada quien. Entonces, a este momento, los que estamos acá, los que continuamos en la materia, ¿qué es tecnología de alimentos? ¿Quién puede decirme? ¿Qué idea tienen respecto a esto? Maestro, viene siendo como la aplicación de la ciencia o una disciplina que ayuda a obtener alimentos de calidad e inocuidad mediante procesos industriales o en alimentos de origen, para alimentos de origen agropecuario, pesquero y ok. Ganado, sí, todo eso, pero Profe, mediante el proceso, incluye sí. todo, desde el proceso hasta su distribución, ¿no? 2 palabras clave dice Leticia: calidad y procesos. Vamos a quedarnos con eso, muy buena aportación. ¿Quién más tiene alguna otra idea? ¿Quién habló? Ya no vi quién habló. Ahí iba a decir lo mismo, que igual lo físico, como dijo doña Leti, la calidad microbiana, física y todo eso, ¿no? Ok, excelente, Melissa. Yo creo que la tecnología es la transformación de los alimentos, ¿no? El procesado, el envasado, maestro, podría ser. Ok, fíjense. Tecnología aplicada a los alimentos. Tiene que ver con los procesos de calidad, desde que se extrae el alimento, pasa todas las etapas hasta que se lo presentas al público. ¿Y envase igual tiene que ver, profe? Envase, exacto, sí. Fíjense, y no es para que quede bien con ustedes, porque están grabando, sino que es la primera vez que tiro así la idea y me contestan varios lo que debe ser. Proceso, procesamiento, calidad, transformación, eso es realmente la tecnología de alimentos y vamos a ver la diferencia principalmente con la ciencia de los alimentos. A veces a mí me dicen, es que tú te dedicas al área de tecnología de alimentos y siempre corrijo, así como a veces me dicen la leche de almendras y me transformo, lo mismo con esto. Es ciencia y tecnología de alimentos. Es un concepto general y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos, pero excelentes ideas que ustedes ya tienen y estamos partiendo de una muy buena idea. Entonces, aquí está, digamos, ya acotando y pareciera, mira que hice la presentación con base a lo que ustedes acaban de decir, nos dice que la tecnología de los alimentos estudia los fundamentos científicos y las aplicaciones de los métodos utilizados para la conservación
y diversificación de los alimentos, así como para la obtención de nuevos productos. Como bien decían ustedes, miren, aplica todo: selección, conservación, transformación, envasado, distribución y uso de los alimentos. Entonces, esto nos dice que la tecnología de los alimentos propiamente es los procesos o los métodos de transformación del alimento. ¿Con qué intención? Almacenarlos, transportarlos, obtenerlos, conservarlos, etcétera. Es decir, es la transformación. De esta imagen, la quería cambiar, ya no me dio tiempo. Vean, o sea, cómo pueden trabajar en industria de alimentos en short, eso está mal, así que ahí fue un error mío. Pero básicamente esta imagen que ejemplifica lo que yo quería decirles, esos son los procesos de transformación. Pero ¿cómo podemos transformar un alimento? Necesitamos los fundamentos, que ustedes ya los tienen. Vamos a retomar en bromatología. Acuérdense cuando vimos bromatología que un sinónimo de bromatología era ciencias de alimentos. Y acuérdense que bromatos es alimento y logos es estudio de los alimentos. Entonces, al terminar este módulo cuatrimestral, ustedes ya pueden decir, pueden llenarse la boca y decir que ya tengo los fundamentos para la transformación de alimentos, porque tengo ciencia de alimentos, que es la bromatología, que vimos grupos funcionales, estructura de las proteínas, características de carbohidratos, lípidos y demás, y ya tengo los fundamentos de la transformación, ¿ok? Entonces, estos dos, aquí está, por su lado. Por otro lado, tenemos que la ciencia de los alimentos es entonces esta disciplina que utiliza las ciencias biológicas, físicas, químicas y la ingeniería para el estudio de la naturaleza de los alimentos, es decir, conocer a fondo cuál es la estructura, la composición, los cambios físico-químicos, microbiológicos, sensoriales en los alimentos. Entonces, por un lado tenemos la ciencia que da el fundamento, ¿ok? La proteína, las características, las interacciones, la química del alimento propiamente. Y por otro lado tengo la transformación o la tecnología de alimentos. Entonces, esta área... y si algún día, espero me lean en muchos años y digan, este canijo lo logró, como los memes de Jurassic Park, algún día tendré un laboratorio y le voy a poner este nombre: Desarrollo e Innovación Alimentaria. Es un concepto que no lo he encontrado así tal cual en la red como una disciplina, o una materia. Imagínense, si algún día hago un plan de estudio de alguna universidad, este nombre quiero, porque esto involucra la ciencia y la técnica, es decir, el conocimiento y el procedimiento, o dicho de otra manera, la ciencia de los alimentos y la tecnología de alimentos. Entonces, no podemos decir que desarrollamos e innovamos en alimentos. ¿Qué es lo que quiero? Si se dan cuenta, el proyecto final decía desarrollar un alimento innovador. Les digo que yo trato de hacer todo con bien pensado, ¿no? Entonces, al final de la materia, lo que ustedes van a hacer es esta diapositiva, que yo le tengo mucha esperanza a esto, que no solamente, y lo vemos en el mercado, todos te dicen que hay un nuevo licuado, un nuevo no sé qué, una nueva cosa, que no sé qué, y realmente no sabes si está bien fundamentado en cuanto a ciencia y en cuanto a procedimiento. Generalmente, todos los alimentos desarrollados que le llaman funcionales o que están en el mercado, son basados en el procesamiento, pero no en la ciencia. Te dicen, un jugo de naranja que es rico en vitamina C, vitamina E, todas las vitaminas. Dices, puta, pero ya se pasteurizó, ya se extrajo, está en un envase transparente, ya le dio el sol, ya le dio el calor, ya le dio el oxígeno. Eso no tiene nada de vitamina C. Entonces, eso es lo que necesitan ustedes: integrar el desarrollo y lo que es la innovación a través de la ciencia y la tecnología de los alimentos. La parte aburrida de la materia, que es el primer día, pues el contexto histórico, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál creen que fue el primer acercamiento que tuvo el hombre respecto a la tecnología de los alimentos? ¿Cuál creen ustedes que sea? Yo descubrí el fuego y cocer los Cocinar la carne, ¿no, maestro? Exacto. El descubrimiento del fuego. Exacto, el descubrimiento de los alimentos. Esa es la primera. Y a veces me dicen, en otras clases me han dicho, la invención del fuego. Cuando el hombre inventó el fuego, y no lo inventó, lo descubrió. ¿Cuáles son las teorías? Pues de que un hombre vio que cayó un rayo, se cayó en la rama, eso nunca lo vamos a saber. Pero realmente el primer acercamiento del hombre hacia lo que es la tecnología de los alimentos es el descubrimiento del fuego. Es decir, cuando el hombre vio que a través de la aplicación del calor podía transformar los alimentos. Y esto aplica también para las técnicas de conservación de alimentos, que van a ver más adelante, y que espero de todo corazón que también les dé la materia, porque es una materia que me gusta mucho.
Entonces, es el primer momento donde el hombre dijo, yo puedo transformar los alimentos. Y se dio cuenta que no solamente puede cambiar el aroma y la textura, sino también puede generar efecto antimicrobiano al cocer la carne, y es lo que vamos a ver en tecnología. ¿Qué pasa cuando cocemos una carne? Porque si tú dejas un filete de carne en la mesa, así, sin cocer, va a durar menos que un filete que ya está cocido. Vamos a ver estos principios y estos fundamentos que están muy relacionados con microbiología, que ya la llevaron, y con transformación, con conservación, que van a ver más adelante. Entonces, quédense con esto, pregunta de examen, pregunta importante, cuestión medular de la materia, que es ¿cuándo el hombre tuvo su primer acercamiento con la tecnología? Después no vale la pena memorizar todos los hitos históricos, yo lo pongo como para que vayan siguiendo el hilo y vean cómo fue evolucionando la civilización y el hombre en cuanto a la tecnología. Después viene la agricultura, la ganadería. Recuerden que los hombres, el hombre primero fue nómada, mataba un animal, y se iba a otro lado, mataba otro animal, bajaba frutitos y demás, pero llegó un momento específicamente en el periodo neolítico donde el hombre dijo, necesito establecerme y puedo quedarme en esta región por cierto tiempo, sembrar o cultivar animales y también frutas y verduras. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue entonces a transformar básicamente lo que son los alimentos que hacían de forma, cuando ya se encontraron asentados, ¿no? Entonces, hay evidencia sobre los primeros procesos de transformación, sobre todo cocción en vasijas de cerámica, y esto data de muchos años. Ustedes lo pueden ver, la famosa cochinita enterrada, ¿no? O sea, no necesitamos colocar lo que es alguna fuente de calor artificial, sino simplemente con piedras, con calor, superficialmente, podemos generar esto. Y esto es una forma tradicional de transformar el alimento y de manera ancestral. Después, pues ya cuando el hombre comienza a documentar, después de la invención de la imprenta y demás por Gutenberg, y vean lo importante de tener conocimientos generales, cultura general, ya en ese momento ya estamos después de cuando el hombre comienza a documentar lo que está haciendo. Entonces hay documentos ya donde el hombre comienza a meter técnicas de conservación de los alimentos, recetas de cómo secar la carne, cómo colocar alimentos o transformarlos con vinagre. El hombre se dio cuenta que no solamente el fuego sirve para conservar y transformar las características sensoriales de los alimentos, sino también si le colocaban vinagre o el llamado ácido acético, podían entonces hacer que la carne se conserve durante más tiempo, pero que generaba una explosión de sabor diferente. Entonces, vienen otros documentos donde, por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo muy documentado, que es el primer libro impreso sobre el procesamiento de los alimentos. Y no sé si Juan Pablo tenga alguna idea respecto a esto, o cuál, digamos, es la Biblia de la conservación, de la transformación de los alimentos. Hasta donde sé, el primer documento impreso y divulgado es que fue el Platina, que es donde primeramente se obtiene lo que es la documentación de la transformación de los alimentos. Y pues lo que a muchos de ustedes les gusta, no es la hora para hablar de eso, pero ya en unas 2, 3 horas ya van a entrar en calor, pues la cheva, ¿no? El alcohol. El alcohol tiene también su historia, principalmente porque la obtención fue a través principalmente de los procesos de fermentación. ¿A alguien se le ocurrió fermentar o utilizar microorganismos o utilizar algún tipo de transformación dependiente de microorganismos para poder obtener lo que es el etanol y a través después de procesos más avanzados como la destilación, purificar y obtener bebidas a base de alcohol? Importante también... Sí, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿por qué cuando le echamos bicarbonato al frijol regresa a su estado natural? O sea, en una ocasión yo vi que lo hagan porque estaban dando un mal frijol, ¿no? Y dijeron, ay, échale bicarbonato y se compone. Pero ¿por qué regresa? Miren, esto es algo que voy a quemar a mi pobre abuela, pero yo he visto que lo hace la canija y eso no está bien, ¿eh? O sea, y yo me acuerdo mucho con un potaje que era de la comida, o sea, quedó bastante y al día siguiente iban visitas y dijo, échale bicarbonato. Y yo, casi me sale el corazón, no puede ser. ¿Qué pasa en los procesos de fermentación? Incrementa la actividad bacteriana. Acuérdense que las bacterias, como producto de desecho, ustedes ya vieron microbiología y saben la curva de crecimiento microbiano, la fase exponencial, estacionaria y muerte. En la fase estacionaria en particular es donde el crecimiento ya nos está dando porque se están agotando los nutrimentos. Pensemos en el frijol que nos dices, Marian. ¿Qué tiene el frijol? Carbohidratos, ¿no? Y son una fuente
ideal de microorganismos. Entonces, cuando el frijol se comienza a descomponer, ya tiene un olor característico por la acción bacteriana, que como mi abuela, que es una experta de la cocina, una experta ancestral de la cocina, ella sabe en qué momento, ¿no? Todavía se puede recuperar o de plano ya no, pero eso es muy, muy riesgoso, ¿no? Entonces, hay un momento, digamos, pensando en la curva de crecimiento bacteriano que probablemente esté a mitad de la fase exponencial de crecimiento, ¿no? Y vean lo chévere que una cosa que hace la abuelita, ¿cómo nosotros la podemos desmenuzar y aplicar ya lo que sabemos, ¿no? Entonces yo digo que más o menos esa curva está como a la mitad del exponencial y hay una percepción de un sabor ácido. ¿Y a qué se debe? A los compuestos secundarios. Cuando las bacterias utilizan carbohidratos como fuente de carbono, como productos secundarios generan ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico, puede ser ácido acético, diferentes tipos de ácidos, ¿no? Entonces, esto hace que la comida se acede o genere cierta acidez. ¿Qué pasa si tú le echas bicarbonato? Estás neutralizando esa acidez. Por una parte, el sabor ácido lo estás neutralizando, porque el bicarbonato es lo contrario del ácido, es una base, lo que hace es neutralizar esa parte. Entonces, por una parte estás neutralizando el sabor, pues ya rancio, ya muerto de ese frijol, y por otro lado estás generando un pH inadecuado para el crecimiento bacteriano, estás evitando que las bacterias puedan crecer. Por eso mismo se dice que hagan gárgaras de bicarbonato cuando tienen dolor de garganta para que neutralice el crecimiento de la bacteria. Pero, ¿cuál es la respuesta de eso? Que estás deteniendo el crecimiento bacteriano. Pero desde mi punto de vista, estás enmascarando algo que ya se está muriendo. O sea, ya está podrido ese frijol o eso. No lo hagan. O sea, no se compone realmente, solo, como usted dice, como que lo maquillas y ya, ¿no? ¿El olor? Exacto, Oscar. Exacto. O sea, lo que estás haciendo es detener crecimiento bacteriano y neutralizar ese sabor a muerto que ya tiene el frijol. Nada más eso. ¿Las bacterias siguen ahí? Entonces, las bacterias siguen allá, que la carga puede disminuir porque tú le pones bicarbonato, a menos de que, no sé, imagínate, Gaby, tú ya tienes tu estandarizado, ¿no? De que a tantos kilos de frijol, tanto bicarbonato, tantas actividades, unidades formadoras de colonias, neutraliza, pero no, es difícil saber que vas a neutralizar todas las bacterias, probablemente una gran parte, pero otra parte sigue allá y sigue deteriorando ese frijol. Entonces, eso es algo pues raro, ¿no? Y también algo que pasa muy común, y les digo a mi abuelita que amo con toda mi alma, algo que dice, cuando ya herviste el frijol, te regaña, ¿no? Te dice, no le metas la cuchara, no le metas nada porque ya herví el frijol, ¿no? Y cuando le metes la cuchara, después de regañarte, tienes que volver a hervir el frijol, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es por la contaminación cruzada. Una vez que tú hierves el frijol, queda esterilizado, que se puede hacer en el caso de cuando se siente el sabor ácido. Pero ahí, ¿qué pasa? Que el sabor ácido no lo puedes eliminar. Sí eliminas la carga bacteriana, pero los ácidos orgánicos siguen allá. Ahora, con el bicarbonato lo que haces es eliminar el sabor ácido. Pero en el caso de cuando ya metes la cuchara después de hervirlo, es porque la cuchara no está estéril. Entonces, si tú metes la cuchara no estéril a la olla que ya herviste media hora, no sé cuánto, lo que es la esterilidad de ese frijol, y estás haciendo, contaminando cruzada. Les digo, hay técnicas caseras. Apaga tu micrófono, Estefanía, porfa. Ya nos enteramos del chisme, Estefanía. Les decía, hay técnicas que son así, rudimentarias, o también la parte de incluir lo que son las semillas de papaya, que las vamos a ver en su momento, ¿no? Cuando veamos proteínas, pero tráiganlas a la clase, es bueno, como dice Marian, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque eso les van a preguntar los pacientes en su consultorio. Ustedes tienen que tener la respuesta y todo tiene un fundamento científico y que ustedes lo pueden responder perfectamente. Ok, bien. Entonces, después continuamos a algo muy importante. Esto es, bueno, como siempre pasa, ¿no? Nos roban las materias primas, nos roban los ingredientes. El cacao es mexicano. El cacao tiene origen endémico en México. Nosotros somos productores y originarios, dueños del cacao a nivel mundial. Todo el chocolate que se hace a nivel mundial debe la aparición de esto a México, porque en México surge el cacao. Pero pues vienen los españoles, se llevan el cacao, lo transforman y se hacen millonarios aparte de esto, ¿no? Entonces, los siglos 1500, ya para 1800, ya entonces comienzan a fabricarse el chocolate
Yo tengo experiencias elaborando, tengo un capítulo de un libro escrito, lo tengo aquí en mi biblioteca de mi casa, donde involucro la transformación del café, eliminando azúcares simples y chocolate diseñado, por ejemplo, para pacientes con diabetes. Insisto, para el desarrollo y la innovación alimentaria, involucren los dos conocimientos, es decir, ciencia y tecnología, y como son nutriólogos, ese plus de nutrición. Yo por eso el diseño de este chocolate lo hice pensando en los pacientes con diabetes, que quieren golosinas, quieren probar un alimento, pero no pueden tener una carga constante de azúcares simples. Bien, aquí también tenemos otros eventos históricos de lo que es digamos, la transformación de los alimentos. Y vean, en 1795 surge lo que es el llamado proceso de apertización. ¿Alguien sabe qué es la apertización o con qué lo asocian? ¿Alguien ha escuchado este concepto de Nicolas Appert en Francia en 1795? ¿Alguien sabe qué es? ¿Es la conservación de los alimentos por calor? Exacto, son los fundamentos, muy bien Irlanda, son los fundamentos de el enlatado. Este es el primer paso cuando el hombre comienza a acercarse al enlatado. Lo que hizo primero, o en la historia, ya les conté la historia del enlatado, para no detenerme en esto. ¿Ya se las conté? No, maestro. Bueno, se las cuento rápido. Napoleón, hace muchos años, en su intento de dominar el mundo, lo que hacía era mandar a sus tropas y que él quería dominar más allá de Francia todo el mundo, ¿no? En su mente media dañada, ¿no? Entonces lo que hacía era enviar a sus tropas y él lanzó un concurso. Y él dijo, el científico o el grupo de científicos que me genere un diseño, algo que me garantice la alimentación de mis tropas durante meses, porque imagínense, se iban, no había refris, no había neveras, no había hielo, no había nada. Se iban a conquistar mundos y de un momento dado sacaban los alimentos y las batallas se perdían porque pues estaban desnutridos, estaban cansados, etc. Entonces lo que hizo Napoleón dijo, el que me genere un método que me garantice la alimentación de mis tropas, le voy a dar una buena feria. ¿Quién sabe cuánto era, no? Un buen billete. Entonces, Nicolas Appert hizo esto y ganó este concurso. Lo que hizo fue entonces generar lo que es la esterilización a través del calor. Lo que hacía era poner los alimentos en envases, taparlos y cocinarlos. Y esto hacía entonces que se cuezan y se conserven durante más tiempo. Después, en 1810, ya se usó lo que es propiamente el enlatado. Por eso esto es un hito histórico. Igual, pregunta de examen. Nicolas Appert, los fundamentos del enlatado, y Peter Durand, el enlatado propiamente. Y en 1810 mejoró lo que es el proceso e incluyó lo que es los envases metálicos. Para su mala suerte, pues Peter Durand lo que hizo fue utilizar envases de plomo y la gente se intoxicaba y se murieron muchísimas personas, pero es parte del proceso de entendimiento de los mecanismos, ¿no? Como yo les he dicho, muchas cosas que hoy utilizamos pueden ser que en unos años nos digan, siempre sí genera cáncer, siempre sí genera malestar, y ya estuvimos expuestos durante mucho tiempo. Y así fue. Muchos años se utilizaron envases de plomo, de aluminio, y eso hacía intoxicaciones alimentarias. Y ustedes ya saben lo que involucra una intoxicación por metal pesado. Y siempre hago esta pregunta, les digo, yo soy bien grillo, a mí me gusta mucho la política, y yo les digo, esta fecha donde Peter Durand ya patentó lo que es el enlatado, ¿no se les hace familiar? ¿Alguien sabe qué pasó en ese año? 1810. Ajá. La independencia. La independencia. Entonces, vean el rezago económico, social, científico, tecnológico de México. Mientras en Francia, en 1800, estaban diseñando patentes para conservación de alimentos, aquí en México apenas estábamos luchando para independizarnos de España. Entonces, vean, yo soy muy grillo, disculpen por eso, pero siempre involucro esa parte, ¿no? De entender las razones de por qué México sigue rezagado en tantos aspectos, sobre todo en lo social y en lo científico y en lo tecnológico. Y este es un ejemplo, ¿no? Mientras ahí en Francia ya estaban patentando transformación de alimentos, aquí en México estábamos todavía intentando eliminar lo que es la opresión a través del gobierno español. Después viene, como lo habrán visto en microbiología, este es uno de mis científicos, o yo diría mi científico favorito, Pasteur, que es realmente un sujeto que fue muy avanzado para su época. Ojalá hayan muchos como estos, como este señor. Realmente Pasteur fue para mí el científico más importante, pues no sé, tal vez Tesla, muchos otros, ¿no? Pero este científico me apasiona porque es de alimentos en particular. Entonces, lo que hizo él fue comenzar a estudiar la fermentación alcohólica y láctica.
Él vio que a través de los microorganismos podían utilizarse los procesos fermentativos, es decir, la bacteria consumía lo que es un carbohidrato y a través de esto generaba etanol o generaba ácido láctico. Él utilizó esto para dar sabores, para dar colores a los alimentos y también utilizó estos fundamentos para generar lo que es la pasteurización, de ahí viene el nombre de Pasteur. Alguien aquí, lo van a ver en su momento, cuando lleven la materia de conservación, pero ¿alguien sabe qué es la pasteurización? ¿Saben qué es? Es cuando, por ejemplo, los productos que están en el súper no se venden y llegan a caducar y los vuelven como que a mezclar para que vuelvan a servir, ¿no? Este es un mito y me acuerdo que creo que en toxicología hablamos igual de los colores de la caja de leche, los numeritos, y nos quedamos, ¿te acuerdas? Nos quedamos que le íbamos a averiguar y ya se nos fue, que sí es cierto que los repasteurizan. Es una aplicación en mito que se dice, como, creo que fue Arely la que habló, ¿verdad? ¿Por qué no me sale acá? Tengo aquí los... Sí, fue Arely. Fue uno de los mitos, pero en sí, el proceso de pasteurizar, bien dijo Arely que eso se aplica, bueno, se dice que se aplica, pero la ¿qué base es más para eliminar, ¿no? Las bacterias, maestro. Eliminar las bacterias, eso es una... Creo que leí que, por ejemplo, en el caso de la leche, aumentan la temperatura y luego de golpe la bajan. Michelle, ¿alzaste la mano? ¿Ibas a decir algo? Eso de la temperatura. Ok, muy bien. Tengan en cuenta, y lo van a profundizar cuando vean tecnologías de conservación de alimentos, que yo la di el cuatrimestre pasado y la he dado desde que se abrió la universidad. La pasteurización es la aplicación de altas temperaturas por tiempos cortos. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Eliminar la carga bacteriana, como bien decían por acá. Entonces, si nosotros garantizamos que ese alimento no tiene o se elimina la cantidad de microorganismos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a conservar durante más tiempo y vamos a tener una vida de anaquel prolongada. Entonces, esa es una de las intenciones o los objetivos tanto de la tecnología de alimentos como de la conservación de alimentos, que es garantizar alimentos de calidad durante cierto tiempo, durante ciertos periodos de tiempo. Ustedes pueden decir, pero a mí para pasteurizar, maestro, no se pierden nutrimentos. Esa es una de las paradojas que hay. Si nosotros realizamos una pasteurización correcta, yo tengo experiencia pasteurizando en las ollas, lo hacemos en la universidad, en las prácticas, y también cuando trabajé en la Lupita, yo trabajé en el área de bebidas, también un tiempo, y ahí tenemos un pasteurizador industrial, y ahí no se pierde nada, porque es un equipo controlado, y el fundamento de los pasteurizadores de gran escala o industriales es que tienen capilares, son tubitos metálicos de acero inoxidable muy delgaditos. Por ejemplo, si ustedes quieren pasteurizar leche bronca, cuando hacemos en la materia queso, si es que lo podemos hacer nosotros por vía Zoom, les voy a pedir, pasteuricen la leche. Ustedes van a pasteurizarla. ¿Qué van a hacer? En una olla ponen el litro, los 2, 3, 5 litros de leche y lo ponen a calor con su termómetro, que no rebase los 60 grados, 65 grados centígrados durante 30 minutos, ¿ok? Después de esto van a medir el tiempo, 30 minutos y ya quedó. Pero yo les voy a decir, tienen que ir homogenizando constantemente la leche, porque la fuente de calor del recipiente es en el centro. Pero ¿qué pasa con la parte superficial? Aquí no llega el calor homogéneamente. Entonces, como dice Azucena, abajo se puede caramelizar la leche. Si no la muevo, voy a perder nutrimentos. Y arriba va a quedar frío, no se va a pasteurizar nada y van a haber microorganismos. Entonces, ¿cómo sorteo esto? Pues a nivel casero, moviendo la leche básicamente. Pero a nivel industrial se utilizan capilares muy delgaditos. Entonces, en ese capilar que quieren de 2, 3 mililitros, pasa la leche en segundos, 78 segundos, por ejemplo, y el tubo tiene una chaqueta o un calentador que lo que hace que caliente el tubo, por ejemplo, a 138 grados, que es la ultrapasteurización. Entonces, la leche pasa durante 2 segundos, 3 segundos, 8 segundos, y en esos segundos ya alcanza la temperatura. Y como es un volumen muy pequeñito, toda esa cantidad de leche se ve, toda esa leche tiene la temperatura adecuada. Entonces, eso garantiza que no se pierden nutrimentos y que toda la leche se pasteuriza correctamente. Entonces, en ese capilar delgadito pasan los 100, 500 litros de leche Lala, por ejemplo, ahí pasan. Por eso Lala no puede pasteurizar en tolvas, porque no vas a pasteurizar homogéneamente. Pero es un punto que se discute en la materia, y Azucena lo va a saber y los demás también, cómo se pierden nutrimentos con una pasteurización inadecuada, porque es calor, y el calor involucra desnaturalización de proteínas, pérdida de vitaminas, sobre todo las vitaminas que son sensibles al calor, como la vitamina A, la vitamina C, vitamina E, por ejemplo, que son lábiles a las temperaturas. Por eso se le adicionan entonces la vitamina A, la vitamina D, porque veo que dice adicionado con vitamina A, ¿no? Entonces se la quitan para quitarle las bacterias, por decirlo así, y luego vuelven a agregárselas.
En los procesos rudimentarios sí es así, se enriquece para poder recuperarlo, pero ya en los procesos como tipo Lala, sus pasteurizaciones son muy eficientes y lo único que hacen con eso es incrementar el valor nutrimental de la leche, pero difícilmente se pierden cuando se hace así en 130 grados, 138, durante 7 segundos, no se pierde nada, es así rapidísimo, rapidísimo. ¿Tampoco el sabor cambia, profe? No cambia el sabor. O bueno, no sé si ya les conté, yo en mi búsqueda de lácteos económicos, ya yo soy enemigo de comprar una leche de 28 pesos, 30 pesos, se me hace demasiado. Entonces, en esa búsqueda, como dice Gaby, yo he probado, por ejemplo, primero probé la leche de Chedraui, ya después se los conté que quedaba oscura, porque la pasteurización no es adecuada. Y me quedé al final con la leche de Great Value que venden en Aurrera, que cuesta $16.50, está con un muy buen sabor, y es leche como tal, no es fórmula láctea. Entonces, un proceso inadecuado te genera un cambio sensorial, se carameliza la leche, te queda oscura y te queda con sabor a dulce, a cajeta. Pero una leche bien pasteurizada se conserva muy bien y sabe muy bien, como esta de Great Value, que es una muy buena marca. Sí. Ok, entonces no se olviden de Pasteur, uno de los científicos más importantes de la era del ser humano, porque aporta lo que es los fundamentos de la fermentación y el proceso propiamente de la pasteurización. Reacción de Maillard. Hasta este momento, ¿qué se acuerdan de la reacción de Maillard? ¿Se acuerdan? Si ustedes pudieran decirles una pregunta de su EGEL, ahorita ya sé que van a presentar el EGEL, algunos están temiendo por ello, muy probablemente les pregunten esto. ¿Qué saben a este momento de la reacción de Maillard? ¿Se acuerdan? Hemos platicado en toxicología, platicamos en bromatología. ¿Qué saben de esto? Es la caramelización de los carbohidratos o la aplicación de calor. Exacto. Escuché tu voz, Lucero, sí, los otros puro bla bla, pero creo que escuché tu voz también. Y perdón si no le di la palabra a alguien, porque a veces hablan, pero o interrumpan, pueden decir, pero esta vez escuché a Lucero. ¿Qué pasó, Lucero? ¿Qué es la reacción de Maillard? Es la caramelización de los azúcares de los carbohidratos, algo así, por la aplicación de calor, pirólisis. Muy bien, la pirólisis, miren, bien científica, eso es muy bueno, esos conceptos tienen que tenerlos ya arraigados. También tiene que ver con proteínas, ¿no? Que sea proteínas, azúcares y calor a temperaturas de pirólisis, o sea, más de 200 grados centígrados. Más de 200 grados, excelente. Aquí lo importante, lo que tienen que tener en cuenta es que en la reacción de Maillard propiamente hay un proceso de aplicación de calor, más de 200 grados. ¿Qué es lo que pasa? El azúcar se carameliza, como decía Lucero. ¿Qué es la caramelización? La transformación química y la generación de colores oscuros. Recuerden que otro nombre de la reacción de Maillard es oscurecimiento de tipo no enzimático, porque no participa ninguna enzima como la polifenoloxidasa, que es enzimático. En este caso es la aplicación de calor propiamente. Y lo pueden ver con los flanes, con los panes, con la cajeta propiamente, con la leche mal pasteurizada. Es una generación de colores. Pueden ser deseables o indeseables, depende de qué quieran hacer ustedes. Entonces, la reacción de Maillard es esta parte de oscurecimiento de tipo no enzimático, y los primeros fundamentos o los primeros reportes es por este científico de apellido Maillard, de ahí su nombre, en 1911. Después ya viene lo que es terminología de bacteriología. Bien, estamos entrando en las épocas modernas. Miren, el etileno. ¿Se acuerdan del etileno? Ya les conté algo del etileno. ¿Saben qué es el etileno? ¿No se los he contado? Es que a veces, como doy tantas materias en el mismo cuatrimestre, a veces pienso que son ustedes, pero no. El etileno es el llamado gas de la maduración y tiene que tenerlo muy en cuenta, pues la razón... Es que suelta el plátano, ¿no, maestro? Es lo que suelta el plátano. Es lo que te dice, a veces coloca, si quieres que madure el aguacate, ponlo cerca del plátano. O separa los plátanos de las frutas porque lo va a madurar. Ya lo vamos a ver en su momento más a fondo. El etileno es el llamado gas de la maduración que desencadena todas las reacciones de maduración en los vegetales o respiración celular en vegetales. Entonces, creo que sí lo contó, maestro, desde que se desprende ya se empieza esas reacciones, desde que se desprende de la rama. Yo creo que sí, se los he contado, pero eso sí. Ya lo vemos así. Bueno, si es que les di la materia, si no me sacan antes, lo vemos a detalle. El proceso químico de la maduración cuando ven la materia de conservación de alimentos. Pero tengan en cuenta que eso es un descubrimiento reciente. En 1924 se comienzan a saber los fundamentos de la maduración de los vegetales. Vean, ya para el 24 también el acero inoxidable, que es el principal material o el material más utilizado, más recomendado a nivel internacional para lo que es la transformación de alimentos, de
para superficies, para materiales, para recipientes, para todo lo que es el manejo higiénico de alimentos. Lo que se recomienda es únicamente material inerte como es el acero inoxidable. Si ustedes revisan en la materia de legislación, creo que ese semestre la llevan, ¿verdad? Legislación alimentaria, cuatrimestre. O sí, creo que la maestra Dulce se los va a dar. Políticas alimentarias, maestro. Políticas, exacto. Van a revisar las normas oficiales mexicanas. Y la norma oficial 251 y la norma oficial la 65, si no me equivoco, hablan de la utilización de materiales inertes en la industria de alimentos y tiene que ser acero inoxidable. No podemos utilizar madera porque esto genera humedad, genera trazas de madera o contaminación de otro tipo. Entonces también pues les puse algo aquí de los institutos a quienes nos dedicamos al área de alimentos. Reconocemos esos institutos como el Instituto de Tecnólogos de Alimentos, el IFT a nivel internacional, o el Grupo de Alimentos y Nutrición en Canadá. Es decir, son grupos ya establecidos hoy en día, reconocidos por generar las aportaciones a nivel mundial en el área de actualización o transformación de lo que son los alimentos. La aplicación del microondas hasta el 45, la pasteurización ya de manera digamos, tecnificada o instrumentada, y el Tetra Pak. Bueno, aquí yo creo que algunos somos contemporáneos, sin ofender a nadie, pero ¿alguna vez se acuerdan de los juguitos Boing que venían en estas cajitas triangulares? ¿Alguien los llegó a ver? Sí, que luego lo inflabas. Los pisabas, ándale. Me acuerdo en el recreo de la primaria, los inflabas y pum, ahí espantabas a los compañeros. Entonces, el Tetra Pak es característico y es algo importante, también un hito histórico que lo deben tener en cuenta. El Tetra Pak es una marca registrada. Si ustedes revisan jugos envasados, salsas envasadas, bebidas envasadas, todo tiene el sello Tetra Pak. Esta patente se incluyó en el 51. Involucra esta utilización de alimentos, de envases realmente económicos. Lo que se utilizaba hasta ese momento eran envases de vidrio y envases metálicos. Entonces, aquí lo que se hizo con el Tetra Pak era generar lo que es un envase muy económico, que es un cartón con un recubrimiento metálico. Y esto conservaba los alimentos durante un tiempo, conserva los alimentos un tiempo realmente prolongado. Entonces, el Tetra Pak es una patente. Si ustedes quieren o tienen una empresa de transformación de alimentos y quieren envasar por Tetra Pak, tienen que pagar la patente. Y la empresa llega a tu empresa Tetra Pak, te monta la máquina y no te permite ver el montaje de esa máquina porque es una patente secreta. Entonces, el que inventó esto se hizo realmente millonario porque todos los jugos, bebidas, néctares, salsas envasados actualmente tienen este sello Tetra Pak. A la fecha no ha habido un nuevo empaque que pueda sustituirlo y realmente es una idea millonaria que vino a revolucionar la industria de los alimentos. Papel es cartón con un recubrimiento metálico que conserva alimentos pasteurizados como la leche. Ustedes lo pueden ver. Esto se va a cortar ya. Ay, me lleva la... Sí, ahorita. Bueno, les cierro con eso. Tetra Pak, importante en los años 50, sobre todo por este diseño científico bien pensado para la conservación de los alimentos. Regresamos para acá, nos quedan todavía 20 minutos. Ahorita nos vemos por acá, por favor.